Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis bien, sinceramente, que estéis sanos, por supuesto, y que estéis animados y con ganas de afrontar lo que nos queda de curso, que tampoco es tanto. Ya se va viendo un poco el final y la llegada de unas merecidas vacaciones para todos vosotros. Espero que estéis muy optimistas de cara a finalizar el curso de la mejor manera posible y también con mucho ánimo e ilusión de cara al próximo curso, que aunque se presenta un poco desde la incertidumbre, pero seguro que se plantea apasionante y que nos plantea retos que vamos a querer superar, ¿vale? Y es lo que yo deseo, que tengáis las ganas y la motivación para ambas cosas, para finalizar el curso de la mejor manera posible y para afrontar el próximo con la mayor de las ilusiones, ¿vale? Vamos a afrontar, para finalizar, en sistemas informáticos, vamos a afrontar el módulo que se centra en la seguridad informática. Está planteado como un pequeño recorrido desde los primeros aspectos de la preservación de la seguridad de la información, las diferencias básicas que tiene con la seguridad informática, que es un poco más específica y está pensada desde el punto de vista de un informático, mientras que la seguridad de la información puede tener incluso hasta relación con la propia prevención de riesgos laborales. Además, estudiaremos la clasificación clásica en función de qué se quiere proteger, seguridad física y lógica, y de cuándo se quiere proteger, seguridad activa y pasiva. Como parte de la seguridad activa, pues veremos distintas estrategias que lo que intentan es prevenir, y definiendo la seguridad pasiva veremos estrategias que lo que intentan es subsanar. Dentro de la seguridad física y la lógica, pues para la física veremos aquellos parámetros que definen distintas estrategias para preservarse de riesgos principalmente naturales o de la acción humana. Y dentro de la seguridad lógica, pues mecanismos de protección propios de datos, aplicaciones, sistemas operativos y una parte muy bonita que será de herramientas como la criptografía, que además nos servirá para enlazar con las aplicaciones criptográficas, como puede ser el certificado digital, que lo que pretende es preservar los 4 principios básicos de la seguridad informática, que veremos más adelante. En resumen, haremos un recorrido desde el inicio, incluso temporal, hasta casi nuestros días, ¿vale? En imagen tenéis un pequeño esquema de la primera parte, ¿vale? Esta pequeña píldora vamos a hacerla en torno a lo que es la introducción a la seguridad informática, ¿vale? Bueno, en primer lugar tenemos que saber que la seguridad de la información son todos aquellos procedimientos y técnicas que se definen con el fin de mantener una serie de valores mínimos dentro de la información, ¿vale? Digamos que se encarga de defenderla, ¿vale? Por contra, la seguridad informática es, a su vez, también todas aquellas técnicas y procedimientos que se establecen para preservar toda aquella información que está en soporte informático, ¿vale? La seguridad de la información, digamos que es un superconjunto, y la seguridad informática es un subconjunto de ese conjunto de la seguridad de la información, ¿vale? Todos esos protocolos y procesos y técnicas que hemos descrito anteriormente, pues corren de cargo de los administradores de seguridad desde el punto de vista propio de la propia prevención de riesgos laborales incluso, y los propios principios de cómo preservar la seguridad informática, pues ya suele recaer sobre un experto en seguridad informática, que suele ser un informático, ¿vale? Los conceptos básicos que tenemos que afrontar de cara a conocer o a realizar una introducción en la seguridad informática, pues bien, los activos de una organización. Los activos de una organización son fundamentales porque es realmente lo que hay que proteger, ¿vale? Son aquellos recursos que son necesarios para que una organización consiga su objetivo, ¿vale? Para que lleve a cabo la consecución de su objetivo. Por tanto, la finalidad de la seguridad informática y de la seguridad de información es proteger estos activos, ¿vale? Es decir, se hace fundamental identificarlos y analizar el distinto peso que tiene dentro de la consecución de esos objetivos, ¿vale? ¿Por qué? Siempre hemos hablado de lo mismo, ¿vale? Siempre utilizo el mismo término un poco jocoso, ¿vale? El ninerito, ¿vale? ¿Por qué tenemos que darle distinto peso? Cuando identificamos el distinto peso de los activos, vamos a atribuir mayores partidas económicas a preservar la seguridad de aquellos activos que pues, tienen mayor peso en la consecución de nuestros objetivos, ¿vale? Es obvio que dentro de una empresa, pues
Un servidor no va a tener el mismo peso que una fuente de agua, entonces no vamos a preservar la misma cantidad de dinero a preservar la seguridad de ambos aspectos, ¿vale? En informática, los principales activos son 3, básicamente, ¿vale? Bueno, 3 más 1, ¿vale? La información, fundamental, son los datos almacenados en cualquier tipo de soporte, que son quizás incluso el recurso más valioso, a excepción de ese más 1 que he comentado en un inicio. En segundo lugar, el software, son las aplicaciones que utiliza la organización, que eso también requiere preservar la seguridad. Y además también, por supuesto, los físicos, los activos físicos, que son la infraestructura tecnológica, almacenes, etcétera, 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 ¿vale? El espacio donde se almacena esa información. Y por último, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, el propio personal de la organización. Siempre hablaremos, tanto en las técnicas para preservar la seguridad de la información, como las propias técnicas de procedimientos para preservar la seguridad informática, siempre giraremos en torno a una serie de conceptos básicos, ¿de acuerdo? Esos conceptos básicos son los que estáis viendo en el epígrafe de conceptos básicos dentro del tema de introducción a la seguridad informática, ¿vale? Pues desde lo que es una vulnerabilidad, que es bastante intuitivo, ¿no? Es aquella debilidad que puede presentar un sistema de cara a una posible amenaza, a un posible ataque. Las amenazas, que son entidades o circunstancias que atentan contra principalmente el buen funcionamiento, ¿vale? De un sistema, tanto de información como de informático, ¿vale? Pueden ser amenazas pasivas, tipo escuchas o similar, o amenazas activas, que sean ya lo que hacen es materializar un ataque, ¿vale? Un ataque, a su vez, es una acción que lo que hace es tratar de aprovechar una vulnerabilidad, ¿vale? Estáis viendo cómo realmente todos los conceptos están ligados unos con otros, ¿de acuerdo? Los ataques se suelen dividir en una serie de fases, que son el reconocimiento, ¿vale? Obtener la información, digamos, del necesidad de la víctima, después una posterior exploración, que lo que hace es obtener información ya propia del sistema a atacar, como puede ser una IP, unos datos de autenticación, etc. La obtención del acceso, propiamente dicho, ¿vale? A partir de la información que se ha obtenido previamente, se intenta explotar alguna vulnerabilidad y se lleva a cabo el ataque, ¿vale? Después, importante mantener ese acceso, ¿vale? Se establecen una serie de estrategias para que ese acceso esté abierto, ¿vale? Y por último, borrar las posibles huellas que pueda dejar, ¿vale? Existen también herramientas, por supuesto, destinadas a preservar esa seguridad, ¿vale? Pero, por ejemplo, para la ingeniería social es complicado, ¿vale? Siempre tiene que intervenir, aunque sea en una medida menor, tiene que intervenir la propia sensatez, ¿vale? La propia sensatez de los usuarios. Si queréis hago aquí un pequeño inciso, pues yo sé que, bueno, termino con lo que es un desastre, después cuento lo que es un pequeño inciso, ¿vale? Un desastre, ¿vale? Según la ISO 27001 es cualquier evento accidental, natural o malintencionado que interrumpe operaciones o servicios habituales en una organización, ¿vale? Un desastre al final es algo que lo que hace es provocar una interrupción del servicio, ¿vale? Veremos más adelante lo que es por ejemplo, un ataque de denegación de servicio, un DDoS, que está muy en boca de todo el mundo, ¿vale? Os quería comentar, por ejemplo, ¿vale? Cuando estábamos hablando de todo lo que se ha ido diciendo, por ejemplo, con Zoom, ¿vale? Ha sido muy sonado, ¿no? Todo el tema este, que no sé, cualquier persona que no sepa, no tenga ni idea de seguridad informática, o aquella persona que, digamos, no sea un poco experto en el campo, pues se asusta, ¿vale? Y se asusta con razón, ¿vale? Porque los medios de información, una vez más, lo que hacen es las veces de medios de desinformación, ¿vale? Con Zoom lo que estaba sucediendo es que se estaban enviando credenciales de Windows, ¿vale? En una versión concreta de Zoom se estaban enviando credenciales de Windows a links, ¿vale? Entonces esos links lo que hacían era ir a destinos fraudulentos, por llamarlo de alguna manera, que lo que hacían era procesar esos credenciales de Windows y efectivamente al acceder con tus credenciales de Windows sí puede producirse un ataque, ¿vale? Yo a mis amigos y conocidos lo que les he recomendado, bueno, pues que actualizara su sistema operativo. De las mejores medidas que hay de seguridad siempre es tener el sistema operativo actualizado y el antivirus actualizado, la biblioteca de amenazas actualizada, intentar ir lo más actualizado posible en la cibernética, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿vale?
Y, por supuesto, mantener la higiene digital. ¿Qué significa mantener la higiene digital? Significa que, por supuesto, no voy a tener las mismas claves en todos mis sistemas. Por supuesto, no me voy a logar en un sistema con la cuenta de otro. Por supuesto, no voy a tener un archivo en mi escritorio que ponga mis claves, porque si se produce ese ataque de Windows, pues esa persona lo único que tiene que aparecer, lo único que tiene que acceder es a ese archivo TXT y acceder a las claves. Y ¿por qué, por ejemplo, os digo tener claves distintas en distintos sistemas? ¿Vale? Que esto es algo que la gente no suele hacerlo o no tanto como debiera. Los LDAPs o los espacios donde se almacenan los usuarios de distintos sistemas se sufren violaciones de seguridad, ¿vale? Son violaciones que se producen a terceros, es decir, tú no puedes preservar la seguridad de un sistema en el que se están gestionando una serie de credenciales, ya que tú no eres el administrador de ese sistema. Por tanto, si violan esa seguridad y cogen un usuario, que es tu correo electrónico, y cogen una clave, que es tu clave de correo electrónico, lo que pueden hacer, lo primero que pueden intentar es entrar a tu correo electrónico con tu clave. Y si además ese correo electrónico y esa clave te sirve para logarte en otros sistemas, pues también pueden acceder, ¿vale? Entonces, insisto, es importante mantener la higiene digital, ¿vale? Y veremos a lo largo de este módulo de este bloque, perdón, de seguridad informática, pues aspectos propios de cómo mantener esa higiene digital, ¿de acuerdo? A continuación, los principios de la seguridad, los principios básicos de la seguridad, ¿vale? Estos aspectos yo los he comentado en varias ocasiones a lo largo del curso, porque suelen estar presentes en muchos otros ámbitos, ¿vale? La seguridad informática, la seguridad de la información, lo que tiene que pretender es preservar la integridad de la información, por supuesto, que esa información no se vea alterada, que si se produce una transmisión de esa información, la información sea igual en origen y en destino. Por supuesto, la confidencialidad, ¿vale? La confidencialidad de la información, es decir, que esa información no sea vista por aquel usuario o por aquel ente que no tiene permisos para que vea esa información. La propia disponibilidad de esa información. La información debe estar disponible, ¿vale? Cuando un usuario quiere acceder a la información tiene que estar disponible. Cuando un sistema requiere una información, esa información tiene que estar disponible. Y otros muchos aspectos relacionados que veremos más adelante, principalmente relacionados con la autenticidad, ¿vale? Por último, dos aspectos antagónicos, que serían la política de seguridad y los planes de contingencia, ¿vale? Las políticas de seguridad lo que persiguen es definir normas y protocolos que se deben de seguir para la protección de la seguridad del sistema, ¿vale? Tiene como objetivo, por supuesto, concienciar a los propios miembros de la organización sobre la importancia de la información y de los servicios críticos, ¿vale? Esos van a ser los objetivos principales, tanto de la seguridad como de los ataques, ¿vale? Y por último, los planes de contingencia, que como hemos dicho anteriormente, sería lo contrario más o menos, que serán aquellas medidas detalladas para la recuperación de un sistema una vez, ¿vale?, que se haya producido ese fallo, ese ataque, ¿vale? A su vez, como hemos definido antes, las distintas fases de un ataque, pues los planes de contingencia tienen una fase de evaluación, ¿vale?, que se suelen crear un grupo para desarrollar el plan, una planificación, una documentación y validación del plan, una serie de pruebas, una ejecución propia y después una recuperación, ¿vale? Existen, por supuesto, buenas medidas, es decir, que deben de revisarse, aclararse, adecuarse y aclararse, por supuesto, a los miembros de la organización. Tiene que estar una información distribuida, tiene que tener un plan de recuperación, etc., ¿vale? En el próximo vídeo seguiremos con distintos bloques, ¿vale? Muchas gracias.